Ay, perdón ustedes. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Sí, si me veis así como estoy ahora mismo es porque acabo de salir de la ducha, ¿de acuerdo? Y aparte porque necesitaba hacer la presentación del vídeo, ¿vale? La introducción. Venía aquí precisamente para deciros de que la entrevista se alargó. Creo que la habéis visto la duración del vídeo, ¿vale? No me quiero alargar mucho en la intro, pero es eso, que no os preocupéis porque hay muchas cosas que se han contado, ¿de acuerdo? Y voy a dejarla como está, con algunos cortes que tuvimos que hacer, porque tuvimos que parar en algunos momentos, pero la voy a dejar tal como está porque con la entrevista que hicimos a Alejandro Albaiceta os gustó mucho y fue casi una hora. Entonces veo que os gustan las entrevistas. Además, una entrevista buena son las que duran casi una hora, incluso más. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejarla así como está. Espero que os guste así. Es una entrevista doble, ¿de acuerdo? Es la primera vez que hago también una entrevista doble, así que también por eso se alarga más, porque no es una persona, son dos hablando, ¿vale? Por turnos. Entonces, por eso se alarga más, ¿de acuerdo? Recomiendo que la veáis mientras coméis o os estáis hecha en la cama para dormir. Cualquier cosa la veáis porque es un vídeo muy bueno para los que yo me incluyo. Es bueno para los que son o quieren ser actores de doblaje. Y la verdad, es un vídeo que os va a gustar mucho. Es muy entretenido. Se hablan de muchas cosas, de anécdotas, de consejos, de la película en sí. Nada más, no me alargo mucho más. Espero que os guste, pero os encante esta pedazo de entrevista que es una de las mejores que he hecho en este canal. Así que nada más, espero que os guste, pero os encante y nos vemos en la entrevista ahora mismo. Chao. Hola, muy buenas, soy Nacho Ruiz Cruces, la voz de Gamma 2 en castellano en Dragon Ball Super Super Hero y quería mandar un saludo para el canal de Taise Toki. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, soy Juan Luis Aguayo Pérez, el actor de doblaje de Gamba 1 en la película Dragon Ball Super Super Hero, y quería mandar un saludito a la gente de Taise Toki. Es un placer. Pues bueno, pues ya estamos aquí con tanto Juan Luis como Nacho. Así que nada, primero antes de nada, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí Muchas gracias. eh, y Muchas por gracias. conceder la entrevista. Es la primera vez que hago una entrevista doble. O sea que para mí es nuevo esto, así No que... te supondremos Bueno. mucho problema, creo. Bueno, pues eso espero porque en vez de explicar yo quiénes son, mejor que se expliquen ellos. Así que Juan Luis y Nacho, si podía hacer una pequeña presentación de vosotros, quiénes sois, etcétera. Por supuesto. Pues yo me llamo Juan Luis Aguayo Pérez, soy actor de doblaje desde hace 5 años aproximadamente. Y actualmente por el papel que más se me puede reconocer quizá es por Gamma 1 y Dende en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Yo soy Vale. Nacho Ruiz Cruces, actor de doblaje, locutor. Hago también vídeos de vez en cuando de humor y cosas así, ¿no? También con la voz y con el doblaje. Y yo llevo un poquito menos, yo llevo 3 añitos haciendo doblaje de forma profesional. Eh, en este caso, pues se me puede reconocer, por supuesto, por el papel de Gamma 2 en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Y nada, y poco más. Encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Lo que sí yo iba a preguntar, que esto supongo que tendrá que ir más o menos con la primera pregunta, más o menos. Que la primera pregunta es que ¿cómo empezasteis en el mundo del doblaje? Bueno, mejor, me lo respondéis vosotros, ¿vale? Vale. ¿Cómo empezasteis en el mundo del doblaje? Pues mira, esta pregunta a mí realmente me resulta interesante porque no mucha gente nos la ha hecho, no la ha hecho creo que solamente una persona. Y claro, esto a mí me viene desde hace mucho tiempo, ¿vale? Yo, digamos que me empecé a interesar por el doblaje desde pequeño, pero no fue hasta los 12 años, que tengo ahora 25 dentro de nada, el día 4 del siguiente mes de mi cumpleaños 26, que me empecé a interesar por el doblaje de forma activa, ¿no? De a lo mejor empezar a... Bueno, lo que hace cualquier chaval con 12 años, coger a lo mejor a sus amigos y decir, qué chulo esto, vamos a poner nuestras voces por encima, no sé qué, no sé cuánto.
y buscas los primeros tutoriales en YouTube, buscas qué programas puedes usar para doblar por encima, demás y cual, pero te lo tomas al principio como un juego, ¿no? Es como un hobby, ¿no? De aquellas. Mm. Entonces, de los amigos que yo tenía, empezamos a hacer empezamos a doblar animaciones de YouTube típicas. Por aquel entonces había muchísima gente que doblaba cosas en YouTube y demás y todas las cosas. Y claro, después de un tiempo fui de los únicos de mis amigos que siguió interesándose por esto, siguió queriendo aprender más y al final pues siguió pasando el tiempo, yo seguía grabando, ellos dejaron de hacerlo, eh, digamos que por así decirlo el canal que teníamos murió porque ya no estábamos los tres, ya no hacíamos vídeos. Ujú. Y entonces dije, vale, me quiero profesionalizar en esto, quiero dedicarme a esto, porque yo entré, claro, es que hay lore detrás, ¿no? Por así decirlo, la historia. Y es que yo me fui a Granada a estudiar, me fui a estudiar artes escénicas, el bachiller de artes escénicas. Ujú. Entonces yo he sido músico, ¿vale? Mi familia también ha sido gente artista, mi padre es músico, mi madre es cantadora de flamenco. Entonces, digamos que la rama artística la tengo muy dentro, ¿no? Y yo quería ser Ujú. músico, yo como mi padre. Pero cuando llegué allí, a la vez que iba practicando, iba subiendo, iba haciendo vídeos, iba viendo cosas y doblando por encima, digo, creo que me gusta más. O sea, podría estar perfectamente toda mi vida dedicándome a esto. Podría hacerlo todo el tiempo que hiciera falta. Y empecé a decantarme mucho más por lo que es el doblaje como una pasión. Pasó de Ujú. ser un hobby a ser lo que yo quería hacer en la vida, o sea, lo que yo quería aspirar. Entonces, pues seguí practicando, estuve en clases en Barcelona de doblaje, estuve luego más tarde, cuando ya entré a la facultad, en 2019, debuté y empecé a hacer mi primer papel, ¿no? Y después de 2019 grabé, o sea, grabé en Madrid, grabé en Barcelona y estos 2 años atrás he estado con trabajo continuado de doblaje en Sevilla. Y bueno, aquí estamos otro año más dispuestos a lo que haga falta. Bueno, oye, completita, oye. Muy bien. ¿Y tú, Pues Nacho? si quieres respondo yo a la pregunta. Yo empecé, bueno, yo empecé en su momento a interesarme por el mundo del doblaje gracias a un amigo y compañero llamado Cristian. Un grande. Sí, es muy grande, es un hombre muy majo. Que bueno, en su momento, pues yo estaba en mi casa, recuerdo, y me comentó algo de que había como una especie de proyecto que llevaban algunos fans creo que era de Boku no Hero. Mm. Y llevaban pues eso, y decía, oye, están buscando gente para hacer esto, tal, te apuntas. Y yo dije, hostia, es interesante, ¿no? Esto de que están proponiendo, ¿no? Porque al final son un grupo de fans pues haciendo un doblaje por diversión, fandom, tal, y Mm. yo pues me empecé a interesar por ahí. Poco a poco, pues con el tiempo fui mejorando, me empezó a gustar cada vez más hasta que pasados unos años, 2, 3 años, hubo un punto de inflexión y dije, y yo quiero dedicarme a esto, tío. Yo quiero dedicarme a esto, quiero formarme bien y quiero trabajar de actor de doblaje. Y nada, después de esa decisión, estuve en escuela durante un año aquí en Málaga, en la escuela de Luis Azquerra. Y después de eso ya, pues poquito a poco me fueron llegando cositas de documentales, sobre todo al principio, alguna serie que había por ahí. Y poco a poco fui cogiéndole el truco, aprendiendo un montón, sobre todo del método de trabajo, hasta que un año después, pues decidí junto a Juan Luis la aventura de irnos a Sevilla juntos, ¿no? Y probar suerte allí. Allí conocimos también a Mercedes Hoyos, conocimos a Jorge Tomé, conocimos a unos compañeros enormes como Lucía Hoyos, Pilar Valdés, Gracia Comitre, y con ellos, pues la verdad que nos hizo una ilusión tremenda, ¿no? El poder estar allí aprendiendo de gente tan veterana, de gente tan buena. Y así fue, nos fuimos como 2 años a vivir juntos allí. Ujú. Estuvimos compartiendo piso, estuvimos trabajando de doblaje allí en Sevilla.
Y también estuve yo por mi parte en escuela de doblaje allí, ¿no? Estuve en otra escuela de doblaje allí en Sevilla que se llama Renovatio. Mm. Y aprendiendo un montón, la verdad, sobre todo de atril, de estar allí con la escuela y cada vez haciendo papeles más interesantes, ¿no? Y hasta el día de hoy, ahora de lo que lo más reconocible de lo que hablamos, por supuesto, porque en Sevilla tampoco hay grandes producciones, no suele llegar un Marvel, no suele llegar Ya, ya. Un Disney, una por película ejemplo. Disney, por ejemplo, no. De Disney sí que se suelen hacer a lo mejor alguna cosilla que cae, pero no hay producciones muy reconocidas o tan conocidas como Dragon Ball, porque Dragon Ball es verdad que todo el mundo lo conoce, ¿no? Ujú. Así que Sí. sí, yo diría que por eso cuando nos llegó la oportunidad yo la abracé. O sea, yo desde muy chiquitito que veía también Dragon Ball y la conocía y me hizo una ilusión tremenda que fuesen a contar conmigo, ¿no? En este caso para poner voz a uno de los personajes más chulos de la película, si se puede decir. Y nada, yo la verdad que muy contento con la oportunidad y a Dasara también le estoy muy agradecido, a Mercedes el hecho de poder haber trabajado en una industria como esta. Bueno, desde aquí también tengo que dar yo gracias a Mercedes Hoyo también, porque ha sido la que me ha ayudado a hablar con vosotros. Entonces, desde aquí Creo que se le todos, creo agradece. que los tres que estamos aquí. Sí, Pues sí, también. Entonces, claro, yo os había preguntado antes si conocíais Dragon Ball antes de doblarla. Mm. Nacho, tú acabas de decir que sí. ¿Y tú, Juan? ujú, Luis, sabía. Sí, yo de hecho, bueno, lo podrás ver, ¿no? En fin, me Sí, encanta bueno. el anime desde pequeño y es gracias o por culpa de Dragon Ball, ¿no? Yo desde pequeño con 4 años en casa de mi tía, que me quedaba mucho porque mis padres, como ya he dicho, eran músicos, se iban, tenían actuaciones y tenían cosas, yo me quedaba con mis tías y con mis primas, que eran una familia muy grande, eran como 6 hermanos, son como 6 hermanos o así. Entonces yo me sentía allí muy acogido, nos levantábamos por la mañana, desayunábamos churros y mi familia me ponía Dragon Ball en Antena 3, de aquella de Antena 3. O sea, te hablo Hostia, ya Antena de 3. hace tela, de hace tela, de cuando se retransmitía Antena 3. Y claro, yo ya llegué a una edad en la que ya no era Dragon Ball, era Dragon Ball Z, creo que era terminando la saga de Freezer, empezando la saga de Célula, que por aquel tiempo era Célula, el claro. Club Megatrix, ¿no? El Club Megatrix. Hostia. Y pues ha formado parte fundamental de mi vida. Recuerdo muchísimo cuando con un primo que tenía, pues lo típico, ¿no? Jugabas de pequeño con que vamos a hacer una batalla de Dragon Ball, no sé qué, y empezabas a lanzar en aquel momento ondas vitales, eran ondas vitales, lanzabas onditas de estas, no sé qué, ¿no? Y era parte fundamental de mi infancia. Y además, te digo más que, claro, a mí siempre me han gustado los juegos de lucha, ¿no? Entonces, desde pequeño me he Mm, criado con juegos de lucha y Dragon Ball tiene un mogollón de juegos de lucha. Pero yo creo que me los he sí. jugado todos y he disfrutado muchísimo. O sea, Dragon Ball ha aportado mucho en mi vida, aunque sea algo, no sé, tan insignificante como a lo mejor hacer un juego y yo estar horas jugando. He jugado con mi padre, porque yo soy hijo único, he jugado con mi padre horas y horas y horas. Y muchas veces a juegos de lucha, entre ellos, pues Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Mis amigos más íntimos de mi pueblo y demás, también hemos estado horas jugando al típico Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3. Esas tardes enteras jugando, Mm. esas tardes de vamos a ver esta película de Dragon Ball. Por ejemplo, la película de Broly, la segunda, me la habré visto 89 veces, me la habré visto, me conoceré hasta los diálogos. O sea, entonces, pues sí, digamos que sí, que ha formado parte de mi vida y estoy aquí, en parte, pienso mucho gracias a que yo conocí esto. Yo creo que sí, yo Cool. quiero pensar que sí. Hmm. Sí, es bonito. En plan, que te metas en el mundillo. Como me pasó a mí igual. Que yo me metí en el mundillo del anime por Dragon Ball, igualmente. Claro. Hmm. Entonces, referido a eso, quería preguntaros. En este caso, porque es un poco diferente, en entender por qué. Juan Luis es Ujú. Gamma 1, ¿vale? O sea, de todas formas, os habré puesto los muñequitos debajo, ¿vale? Para que la gente no os confunda. Bueno, Ahí lo lo tengo puede. aquí, qué Aunque se detalle, entiende, qué se, detalle. se entiende por el muñequito de Juan Luis también. Pero
quería Yo lo tengo aquí atrás, preguntaros. el mío también, si te fijas, que lo tengo aquí atrás ahí. Sí, sí, lo he visto, está ahí guardadito. Quería preguntaros, por ejemplo, en tu Ujú. caso, Juan Luis, como. Lo mismo para ti, Nacho. Juan Luis, por ejemplo, ¿cómo llegó a ti o cómo conseguiste el papel de Gamma 1 y Dende? Ojo, también tienes a Dende por ahí. A ver, pues realmente lo que te voy a contar yo va a ser muy parecido a lo que te va a contar Nacho, porque al final ten en cuenta que hemos vivido los dos en el mismo piso, Mm, somos amigos, o sea, no es un secreto, o sea, nosotros dos somos amigos íntimos de decidir irnos los dos a Sevilla, vivir allí y estar juntos. Entonces, eh, los dos empezamos a... Bueno, la historia de irnos a Sevilla vino porque un día él y yo nos juntamos, esto antes de pandemia, y dijimos, queremos trabajar de doblaje de forma continuada, porque ya digo, yo había hecho unas cosas años atrás de doblaje en Barcelona y Sevilla, en Barcelona y Madrid, pero mm, no era trabajo continuado, quizá a lo mejor, ¿no? Entonces dijimos, venga, va, yo ahora estoy haciendo la carrera aquí en Málaga, pero la misma carrera se encuentra en Sevilla. O sea, a mí no me va bien este año en Málaga. Nos planteamos irnos a Sevilla, no sé qué. Yo lo hablo con mi familia. Mi familia me ha apoyado como ha podido, tanto económica como emocionalmente en esto, bastante tiempo. Me compraron mi primer micro, me lo compraron todo, porque yo era un niño, yo no tenía dinero para nada. Entonces mm. ellos apostaron, digamos, de alguna forma, ¿no? Esto es lo que te gusta. Ellos me veían con 12 años grabando mis vídeos en mi casa y grabándome y por encima todas las cosas. Me compraron un Sí. micro en condiciones que hasta el año pasado me estuvo durando. Estamos hablando de que me lo compraron con 13 años, me duró hasta el año pasado. Es decir, una cantidad y el micro ha tenido mucho recorrido. El caso es, nos fuimos él y yo a hacer sala con Jorge Tomé. No, le preguntamos a Jorge Tomé si le importaba. Bueno, le contactó Nacho, ¿no? Pero nosotros Bueno, ya quedamos. Jorge Tomé, para quien no lo sepa, pues Mr. Satan, Shenron. Shenron. eh, Es bandolero en la serie de Bandolero. Es verdad, bandolero Es también. muchísimas cosas, es un señor muy grande. hmm, Y nos abrió las puertas del estudio. Dijo, sí, claro, veníos, vais a hacer sala, no sé qué. Y Díaz, cuando nos dijo eso, que le contactó Nacho, de hecho. O sea, nosotros sí, estuvimos por viendo un día suerte, varias opciones. claro, por suerte todo esto, nosotros tuvimos la suerte de que todavía no había llegado todo esto de la pandemia, ¿no? Claro, eso Se estaba hablando de un virus que podía tal. claro, Sí. pues eso es lo Recuerdo, que de estaba hecho, diciendo. en el estudio, una de las coñas que antes de que se montase toda la que se montó, que nosotros estábamos en ese momento bromeando, ¿no? De, jaja, estamos todos contagiados, ¿no? Hacemos bromas al respecto. Sí, y al Y, final, Sí. y joder, al final la se broma montó tela. Pero el caso, fue claro, poco esto fue apropiada. antes de pandemia. Entonces, nosotros dos seguimos siendo jóvenes, pero nosotros jovencitos, cogimos, pillamos un BlaBlaCar de aquí para allá. Yo me quedé en casa del que es actualmente mi compañero de piso, que era un compañero de Málaga, y él se quedó en casa de una amiga suya. El caso es que luego nos reunimos al siguiente día allí en el estudio, hicimos sala. Y bueno, una anécdota muy graciosa que siempre la acabo contando de alguna forma u otra es que nos encontramos con Pilar Valdés y Gracia Comitre. Gracia Comitre es hoy día una maravillosa compañera y amiga, o sea, nosotros dos tenemos mucha confianza con ella. Y claro, yo no sabía quién era Pilar Valdés. Entonces yo llego allí, hola, soy Pilar, no sé qué, hola, sí, encantado, no sé qué, no sé cuánto. Claro, entonces yo me siento con este hombre y empieza a doblar. Y me quedo pilladísimo y digo, Es que espera un recuerdo momento. una cosa, una cosa. Recuerdo que me agarraste del brazo. Me agarraste del brazo en plan, es la voz de Pan. Sí, sí, ¿Cómo? sí. Y Sí, empezó, porque yo hay voces concretas de Dragon Ball, esto no es un secreto, yo lo digo así, que las tengo idolatradas porque han sido parte de mi infancia. Entonces yo he escuchado a Pilar en Pan, he escuchado a Pilar en Videl, he escuchado a Pilar en Trunks, también he escuchado a Mercedes, que es la voz recurrente de Pilar, o sea, de Videl en Dragon Ball. Son parte de mi infancia, Jorge Tomé, yo esto se lo he dicho, o sea, no hay ningún problema. Les he dicho, sois parte de mi infancia, es que me encanta, es que sois voces, que es que me encanta. Sin peloteo ninguno, yo soy muy transparente. Entonces, para mí eso fue una locura. Entonces, estoy alargando mucho la historia, pero para que entiendas todo el No, contexto de detrás. no. Digamos que nos íbamos a marchar de allí, nos marchamos sin nada realmente. O sea, nos fuimos, llegamos, hicimos sala, aprendimos un montón y luego pues nos marchamos. Y le preguntamos de nuevo a Jorge Tomé de hacer sala otra vez. Y esta vez, al salir de allí, le preguntamos si podíamos dejarle demo de voz, que ya llevábamos un tiempo, que tal y cual y no sé qué.
No sucedió nada y ¡pum! Pandemia. Pandemia y luego después de pandemia, él y yo ya habíamos hablado que nos íbamos a ir a un piso a Sevilla, íbamos a hacer, íbamos a buscar. Y entonces es cuando nos vamos a Sevilla a trabajar que a él le llama Mercedes Hoyos, que ya le estaba llamando desde antes, y a mí me empiezan a llamar. Con una serie turca que además me lo dijo ella, vamos, que no es que yo me las dé aquí de nadie. Les hacía mucha falta el personaje que me dieron a mí, les hacía mucha falta, vino en un momento maravillosamente bueno, les gusté y trabajé muchísimo. A la vez que estaba haciendo esta turca, estaba haciendo películas de serie B, estaba haciendo un mogollón de cosas, hice una película de anime, hice extras Eso y fue estuve apareciendo por allí. la de la hija del embajador, ¿no? La ¿Te hija del refieres? embajador, efectivamente. Claro. Hice a un personaje muy importante que tiene mucho peso, luego además mucho en la trama. Depositaron en mí una confianza que sin conocerme de nada fue increíblemente grande y yo quise estar a la altura, quise cumplir, ellos quisieron darme esa oportunidad, decirme o por así decirlo, retocar lo que no estuviera bien para poder hacerlo perfecto, porque Mercedes una cosa, no sé, pero ella es muy minuciosa y quiere que las cosas queden perfectas, eso es así. Mm. Tiene mucho mimo por el producto y lo cuida muchísimo. Entonces, pues yo seguí trabajando, seguí trabajando. El siguiente año fue más de lo mismo, aunque fue un poco menos, porque esto va por rachas, a veces llega más trabajo, a veces menos, el doblaje es un poco así. Entonces, el siguiente año seguimos trabajando también bastante, seguimos cumpliendo esa confianza que Mercedes nos dio y a la vez, claro, trabajando no solo con Mercedes, sino con Ángeles Neira, que es la voz de Krilin, con Jorge Tomé, como ya hemos dicho anteriormente, y demás, ¿no? Entonces, toda esta experiencia anterior nos curte, nos ayuda y nos abre, por así decirlo, las puertas de lo que puede ser un papel mayor, por así decirlo, porque nosotros estamos cogiendo mucha experiencia, cumplimos con lo que se nos dice, ¿no? Las expectativas que hay nuestras y se ve recompensado, por supuesto. Entonces, después de mucho tiempo, yo estaba de exámenes de la facultad. A mí me llega la noticia, yo estoy sentado en un sillón, esto ya lo he contado muchas veces, pero es que es gracioso. Estaba sentado en un sillón. En este momento, para ponerte en contexto, Nacho estaba en Málaga, que ya te contará él, y yo estaba en Sevilla, o sea, no estábamos en el piso en ese momento. Y a mí me llegó, yo estaba estudiando japonés, ¿vale? Yo estudio japonés. Estaba con un compañero, que es mi compañero de piso actualmente, estaba estudiando japonés porque él también sabe, y me llega la noticia y pego un bozarrón. Y digo, ¡ah! Y se queda en silencio completo. Digo, ¡ah! ¿Cómo? Salgo de la habitación, estos cascos que son inalámbricos, empiezo a dar vueltas por la casa. ¿Cómo? No sé qué. Y empiezo, claro, yo como profesional, pero como fan al final, porque no puedes en cierta parte sentirte emocionado, ¿no? Al que te llegue esa noticia, ¿no? Entonces, después de estar un rato casi gritando que mi amigo no sepa ni qué ha pasado, porque si el micro está aquí, yo estaba por la cocina o por allí, no me estaba escuchando, me estaría escuchando de lejos diciendo, Dios, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, hombre, el muchacho me preguntó. Y es un amigo de confianza, es una persona muy cercana. Y dije, pues, ¿qué ha pasado esto? Dice, ¿cómo? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y dice, pues me alegro mucho, tío, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya cuando vino Nacho, que fue el mismo día, creemos recordar, nos Sí, creo que miramos. fue el mismo día, sí, fue el Sí. mismo día. Sin decir nada, él vino por la puerta. Yo no le dije nada, él tampoco me dijo nada. Nos miramos y es como, ¿te ha llegado algo? Y yo, me ha llegado algo. Y yo, ¿te ha llegado algo? Y él, me ha llegado algo. Y yo, pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Ese algo, ¿vale? Pues ya está. Era era un mensaje básicamente con un contrato, toda la historia, ¿no? Para hacer un casting. Nosotros sabíamos para qué era. Sí. Y sabíamos que había una película que iba a venir y sabíamos los personajes. Y recuerdo que estábamos como teorizando, diciendo, joder, aquí nos darán a probar, a ti te pegaría este. No, a ti pero te pegaría incluso este desde otro. antes ya habíamos visto el tráiler. Primero llegó en mala calidad, luego llegó un poco mejor. A mí de primera el CGI no me llegaba a convencer, luego lo vi en mayor calidad y digo, pues en verdad sí. Y
estábamos en plan, todavía no nos había llegado ningún correo de nada, no sabíamos siquiera si esto se iba a doblar aquí. Ya No estábamos tenemos ni idea. estábamos como teorizando ya cosas, ¿no? De venga, a ver quién pondríamos en Sí, es cada sitio y como tal. el fruto del esfuerzo, es como el regalito, lo que nos hemos ganado, lo que no sé qué, te imaginas que, no sé qué, no sé cuánto. Además, que era muy Claro, es gracioso que- porque él estaba como, ¿te imaginas que no sé qué? Y yo, que no nos lo van a dar porque esto no sé qué, no sé cuánto. Y el que no, sí, confía, no sé qué. Y yo, vamos a ver, Claro, Nacho, que no sé qué, piensa, que esto es muy difícil, que no sé qué, que no sé piensa que cuánto. nosotros llevamos ya un recorrido y llevamos mucho trotado, digamos, en doblaje y Ujú. hemos hecho Sí. un montón de cosas, ¿no? Pero cuando sabemos que está a punto de llegar una película de la franquicia que te gusta y tal, pues evidentemente nos emocionamos un poquito, ¿no? Y la Hombre, buena claro. noticia es que finalmente en el casting de los personajes que nos dieron a probar, uno de ellos fue Gamma 2 en mi caso, en el caso suyo Gamma 1, el que después nos diesen la noticia de que nos dieran a esos personajes, para mí significó mucho también, porque ya no es solo el hecho de que el personaje me sienta un poco identificado en la forma de tal, de llevar un poco lo que tiene, sino que además lo estoy haciendo junto a alguien que considero prácticamente mi hermano dentro del mundillo, ¿no? De doblaje. Mm. Y que te haya llegado un personaje como es Gamma 2, que él sea Gamma 1, es genial. De hecho, tanto es así que la directora pidió y quería que fuésemos los dos juntos a grabar. Porque Ujú. además, como con el tema de la pandemia normalmente no se puede, se graba en banda Sí. Pero nosotros actualmente. éramos compañeros de piso, entonces no había problema Claro, ninguno. grabar en banda quiere decir que cada uno graba sus cosas individualmente, se va y luego llega otra persona a grabar sus cosas, ¿no? Y en nuestro caso tuvimos la suerte de que como vivíamos juntos, Sí. pudimos doblar a Gamma 1 y Gamma 2 juntos en el atril. Y eso fue una experiencia que no olvidaré jamás, fue muy divertido, fue muy chulo, fue muy chulo. Y también hubo como un ambiente, ¿no? De ayudarnos entre los dos, de venga, te falta esto, aquí has estado bien, aquí tal. Mm. Hemos Mucha gente ha dicho que estado. eso lo transmitimos, que lo hemos transmitido en la película. Gente que ha visto la película ha dicho, ¿es verdad que mm, sin yo saber nada siento una cierta complicidad cuando escucho la película en castellano? Porque es verdad que lo transmitís, ese cariño, ¿no? Que hay entre el uno y el otro, ¿no? Como que hay un buen rollo. Y es que curiosamente, nuestros personajes, de alguna forma, en muchos mm, aspectos, se asimilan mucho a nosotros, ¿no? Nacho siempre en el piso era el que a lo mejor era más payasete, no sé qué, cocinaba y la liaba mucho, no sé qué. Y claro, yo me reía muchísimo y le digo, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Era, sí, claro, entonces casi que nos vino al pelo, por así decirlo, ¿no? Y Pues claro, sí. voy a responder con. Ya le dejo paso a Nacho lo que quiera decir. Terminando con la pregunta que me habías dicho, que cómo hice yo a Gamma y a Dende, es Mm. que yo. No sé si es así, ¿vale? Pero de los que fuimos ese día, yo fui el que hizo una prueba más. O sea, yo hice prueba para Gedo, hice para Gamma 1, hice para Gamma 2. Y luego ya me volví, ¿no? De vuelta para. Porque nosotros todos estábamos en la sala del técnico, ¿no? Porque la sala de dirección y de doblaje está a la derecha, hay un cristal, y la del técnico está dentro, ¿no? Entonces, yo me volví, terminé de grabar a Gamma 2, creo que era, y me volví para Ujú. adentro. Y Mercedes se quedó pensando. Y dice, Juan Luis, ven para acá. Yo estaba allí. Y digo, venga, voy. Y dice, vas a probar a Dende. Y digo, maravilloso, estupendo. Claro, yo me quedé como, vale, o sea, maravilloso. Y dice, me acuerdo que además es que ella, o sea, me dejó grabar tranquilamente, estuve allí y ella cuando lo estaba viendo dice, es que os queda bien todo. Es que es increíble, es que os queda bien todo, jodido, no sé qué. sí. Y digo, joder. Es que luego, claro, nosotros estuvimos hablando de. Nosotros, pues con otros compañeros que estaban allí también, que hicieron pruebas, estuvimos hablando y es verdad que ella comentó que prácticamente todos estábamos encajando bien en todos los personajes, ¿no? Sí. Y creo que sí, creo que ha sido una alegría, sobre todo que todos hemos podido salir, o prácticamente todos hemos, de los que hicimos prueba, creo que, porque nosotros estuvimos Bueno, con, quedó un compañero, pero bueno. sí, es verdad, Que un pero saludo especial a Julio, tío. Es un a pedazo Julio, de sí, señor. Julio Hernández, que, Ujú. bueno, en nuestro caso, lo que quería comentar antes es que cuando nosotros grabamos, como ya he explicado, pues normalmente es en banda, es individual,
pero nosotros al estar los dos en sala pudimos ensayar los takes juntos. Ujú. Todos los ensayos que nosotros hacíamos de los takes eran él y yo pegados al atril ensayando a la vez. Y eso también es lo que genera un poco esa interacción, ¿no? De complicidad, que yo creo que después a la hora de grabarlo, cuando se graba, evidentemente, pues cada uno graba su parte. Entonces, estás frente al micro solo. Cuando estás grabando, estás frente al micro solo. Pero ensayando, pues bueno, pues estás ahí, vas cogiendo también como esas cosas, ¿no? De estás hablando e interactuando con esa persona, echándole la bronca o diciendo, pero bueno, Claro. que no pasa nada, no sé qué, tal. Claro, es que también Ese tipo de cosas. lo comentaron también compañeros nuestros en el Salón Manga de Jerez, si no recuerdo mal, que hay un feedback que a ti te da la otra persona cuando simplemente ensayas con ella, que a lo mejor grabando por banda, que uno entra, graba lo suyo y luego sale y entre el otro, no hay. Mm. Entonces, claro, él pudo ver cómo yo estaba doblando a Gamma 1 y a Dende, y yo pude ver cómo estaba doblando a Gamma 2. Las intenciones que estaba dando en ese momento, yo de alguna forma las recibía. Y claro, sí, luego grabábamos por separado, pero lo que es la práctica de ese momento se te queda y dices, vale, él lo va a hacer así. Que luego al final, cuando vas a grabar, esto es algo creo que universal para todos los actores de doblaje, no suele salir como lo practicas de primeras. O sea, suele haber algún cambio, suele haber alguna cosilla, no muy significante, pero claro. Mm. Así que bueno, lo que son bases generales, que es el feedback este del que estamos hablando, sí que lo teníamos y claro, Claro. creo que eso es Aparte, lo que dice. aparte, por supuesto, del feedback de la directora de Por Mercedes, supuesto, porque fundamental. ella al final quien lleva la batuta y te puede decir, oye, mira, aquí has estado así, o aquí necesito que estés aquí. Muchas veces, pues, por cuestiones interpretativas, porque no estés transmitiendo quizá las cosas como deberías transmitirlas, o lo que ocurre en la mayoría de casos, te ha fallado esto y has dicho a lo mejor una palabra o es otra, o aquí tenías que estar más alto y aquí más bajo y tal y cual, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, al final, quien lleva la labor de que todo esté bien encajado es la directora de doblaje. Ujú. Uy. O- Vaya chapa, te hemos soltado. Hemos aquí, venga, hecho un venga. podcast más que una charla, me cago en la leche. No, está muy bien, porque lo que sí quería preguntar era que cuando, porque no me ha quedado muy claro, cuando llegó la noticia a los dos de que ibais a ser... se me ha ido la palabra. Claro, es que hay dos noticias, de hacer la prueba o de que nos dieran al personaje. Claro, Mm. entonces yo era el de cuando dieron el personaje para que fuese ya a doblarlo y eso. ¿Eso fue en pandemia o fue ya este año o cuándo No, fue? mucho Cuando... después, eso ha sido este año. A ver, la película se ha doblado este año. O Sí. sea, la película conforme llegó este año, se dobló este año. La historia está incluso que cuando salió ya anunciada la película en Japón, que bueno, en Mm. Japón en general, ¿no? Como concepto, en Twitter, en YouTube, en fin, no se Claro. sabía siquiera quién la iba a llevar. No teníamos nadie ni idea, ni Mercedes lo sabía. O sea, no tenía nadie ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llega la noticia sin nosotros saber que esto se va a doblar aquí. Claro, aparte Imagínate que cuál es piensa nuestra que reacción. todo lo que es el proceso de doblaje, desde que te llega, que tiene que pasar por una traducción, tiene que pasar por un ajuste. Una Después de ese revisión ajuste también. hay un casting. Después Ujú. de ese casting está el grabar las voces. Después la mezcla, que se encarga, en este caso, un técnico de sonido. Además de grabar, hay otro técnico que se encarga de mezclar y es quien hace que todo suene perfecto. Y ya después de eso se entrega el producto final. Y Ujú. después de eso puede pasar todavía más tiempo. Entonces es un Sí. proceso de muchos meses. Sí, ¿Qué pero pasa? básicamente la película se dobló en este año. Eso sí Eso sí, se dobló en este pero año. claro, dentro de ese proceso, pues claro, nosotros cuando nos llegó a nosotros la noticia, no era pandemia ni nada, yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, le Sí. llamé por teléfono para saber qué le habían dado, si le habían dado algo, si había pasado algo con ese casting. Y finalmente me dijo que era Gamma 1 y que le habían dado bien la noticia, tal, y súper contento. Bueno, yo los dos. recuerdo que no lo supimos hasta llegar allí. No, yo te ¿Lo llamé. Yo te dijeron? llamé. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Porque yo estaba en Málaga en ese momento Ah, sí, sí, sí. y sí, te sí, llamé sí. por teléfono y te digo, me han dicho esto, ¿a ti te han dicho algo?
Sí, 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 Y tú sí, me sí, sí, dijiste sí, sí. que te habían dado tal. Y Sí, nos sí, sí, pusimos sí. súper contentos los dos. Fue una noticia. Vamos, lo que Es te he que, contado tío. es que grabar con este hombre es que es un cachondeo. Es que es mi hermano prácticamente. Entonces, claro, para mí es una noticia muy especial porque ya no es solo que Claro. el personaje en sí que nos han dado a los dos son muy carismáticos y queríamos hacer un producto cuidándolo bien al máximo, pues porque al final nosotros pues trabajamos de esto, somos profesionales y tratamos de hacerlo. Pero el hecho de hacerlo con él es que es algo que emocionalmente se lleva y lo disfrutas muchísimo. Y eso es lo que luego también a la hora de verlo tú en la gran pantalla, pues te das cuenta y dices, jolín, qué bien ha quedado. O, claro, Claro, es que es esto, además es que esa, se esa nota. semana fue una locura porque, claro, digo que no me acuerdo porque es que el día anterior yo estaba buscando piso con mi actual compañero de piso. Entonces yo estuve todo el día desde por la mañana yendo de un lado para otro sin saber ni la hora que era. Entonces tú me ves ese mismo día ya reventado. Ya habíamos llegado a lo mejor a las 7 a casa. Y estábamos reventados en el sofá y al día siguiente teníamos la combo y digo, me voy a dormir ya. Me voy a dormir ya, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Y a las 9 a lo mejor estábamos durmiendo porque tú ten en cuenta que, claro, también cuando fuimos a grabar, nos pilló la mañana y la tarde. O sea, no entera la tarde, pero, pero sí que entramos a las 8 a grabar. O sea, nosotros entramos a grabar a las 8 de la mañana y a lo mejor terminamos a lo mejor a las 3 o a las 2:30. Creo que 3, 2:30, incluso 4 se podía acercar. O sea, que estuvimos mucho tiempo Uf. allí y claro, desde por la mañana, el día anterior yo había estado buscando piso. Estuve bien, claro, el día siguiente estuve bien, pero yo conforme llegué casi que me fui a dormir, estaba reventadísimo. Por eso digo que no me acuerdo muy bien ni de la hora que era, la verdad. Porque doblar a los personajes os llevó mucho tiempo. No, No. no realmente. Yo el que creo que más se me atragantó realmente creo que fue Dende, porque tuvo un pequeño texto bastante denso y se me atragantó sin más. O sea, no supe en ese momento, a lo mejor digo, es que no me está saliendo, es que lo estoy leyendo mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Era un texto muy largo y yo me estaba como, pero si es que no, ya la tercera vez dije, vale, ahora. Pero por lo demás, no, porque además, a ver, esto no es un secreto, salió el tráiler, nosotros lo vimos, sabíamos cómo eran los personajes de lo que se dejaba ver en el tráiler un poquito, ¿no? No lo sabíamos todo, claramente, ni de casualidad, pero sabíamos un poco cómo eran los personajes y dijimos, vale. Además, claro, aunque no lo supiéramos, es que Mercedes, que es la directora, al final nos deja claro qué es lo que quiere, cómo son los personajes y en qué momentos qué tenemos que transmitir en qué momento, ¿no? A ver, nosotros como actores lo sabemos, pero la directora va a ser siempre, como dice Nacho, quien lleva la batuta y quien dice, esto está bien, esto está mal, esto lo quiero así, Ujú. esto lo quiero así. Y tú tienes Claro. que saber adaptarte a eso, ¿no? Por así decirlo. Mm. O sea, parece poca cosa, pero hay mucho curro detrás. O sea, Sí, muchísimo. Hmm. Entonces, pues mira, es curioso saber cómo lo conseguisteis. Y lo que quería preguntaros es, vosotros, referido a Dragon Ball, ¿fuisteis solamente al Salón Manga de Jerez o fuisteis a otro sitio? Fuimos al Manga Fest, pero en aquel entonces no había nada. O sea, fuimos Claro, como invitados, nosotros. como compañeros de doblaje, porque ya habíamos estado doblando con Mercedes varias cosas. Y nos Hmm. dijeron, Mm. ¿os vais a venir de invitados al Manga Fest? Y yo, estupendo. Fuimos y dimos el taller de doblaje del Manga Fest junto con Hugo. Un saludo maravillosamente grande a este maravilloso Hugo, que señor. es quien hace a Doctor Gedo en la película Y también. a Zamas, que eso Y a es Zamas en la importante. serie de Dragon Hace Ball Super, en la sí. serie a Zamas. Somos también muy amigos suyos. Y claro, eso, otra cosa que se nota un montón en ese vídeo, si te das cuenta, que es que estamos los dos súper a gusto, o sea, los tres súper a gusto. Hmm. Estábamos en nuestra salsa, pues yo doblé por encima a Goku y Nacho dobló a Vegeta y Hugo pues dobló a su personaje, a Zamas. Entonces pues estuvimos dando allí el curso de, bueno, un pequeño cursillo de doblaje allí con Lucía, también otro maravilloso saludo, que es la voz de, creo que Raditz Niño en la película de Broly Sí. y seguramente habrá Mm. hecho más cositas en la serie. Pero nada más realmente, o sea, hasta el Salón Manga de Jerez no, o sea, digamos que en el Manga Fest no teníamos ni idea y ya en el Salón Manga de Jerez ya si ya había salido la peli, ya habíamos doblado la peli y ya pues nos presentaron como Gamma 1 y como Gamma 2.
Claro, entonces, claro, yo he preguntado eso porque quería preguntaros si habíais ya la gente, los fans de Dragon Ball, sabiendo Mm. quiénes erais cada uno, que cómo recibisteis ese apoyo de los fans hacia vosotros. Muy Bueno, es positivo, que fue muy muy positivo. chulo. La Fue muy gente, chulo. conforme dijimos que éramos Gamma 1 y Gamma 2 cuando salió la película, y ya se podía decir, porque claro, tú ten en cuenta que a lo mejor la peli lleva doblada X, pero hay un contrato de por medio en el que esto no puedes decir nada hasta que el cliente diga lo contrario. Entonces tú, callado, súper callado. Cuando ya pudimos decir que se podía decir, válgame la redundancia, lo dijimos por Twitter y la gente fue muy, muy Pero amable y, una y acogida cariñosa. tremenda, ya no solo dentro del salón, que en el salón estuvimos súper a gusto, sobre Ujú. todo gracias a Chema, desde aquí le Un mandamos saludo a también un Chema, a saludo. Miguelu, a Por Alejandro, todos, que es porque un cañón, y a todo el además fue un mundo. evento que podías ver a la gente que ya había visto la película, que Ujú. estaba contentísimo con tu personaje y te decía, jo, qué guay está, no sé qué, tal, y se ponían súper contentos Ujú. cuando, yo qué sé, y es una cosa tan, me resulta también extraño a mí porque yo era el que normalmente se acercaba a los actores de doblaje en los eventos y se ponía a hablar con ellos o les decía a lo mejor, pues vamos a hacernos una foto, tal. Así que muy bien. Y aún así, fuera de lo que son los salones en redes sociales, la acogida ha sido increíble. O Pero sea, increíble hasta el un, punto que he escuchado a gente, o sea, luego esto y a será algo día de subjetivo, hoy, por supuesto, y a pero día de hoy gente que seguimos decía que el doblaje era lo recibiendo. mejor. O sea, el mejor doblaje que habían escuchado de Dragon Ball hasta la fecha. Y digo, joder, me El alegro mejor doblaje muchísimo. En España, porque también Claro, es eso, claro, es claro, claro. un montón de gente, sobre todo, diciendo que estaba contentísimo con cómo había Mm, salido, que estaba contentísimo con nuestros personajes, con cómo lo habíamos llevado. mm, Eh, yo no me imaginaba esta repercusión en absoluto y estoy agradecidísimo a mm. todo el mundo que ha dedicado 5 o 10 minutos, un tiempo de su vida a felicitarnos y a hablar con nosotros, porque eso para mí es que me pone redondo. La palabra es que me pone redondo, Sí, porque estoy claro. contentísimo con eso. Es que nosotros, claro, yo he doblado antes anime y he doblado antes cosas, pero no ha tenido una acogida tan grande. A lo mejor incluso yo habrá, claro que habrá, como todo el mundo, porque esto al final es algo subjetivo. O sea, dentro de la objetividad hay una parte que es subjetiva, es esto me gusta, esto no me gusta, claramente. Pero claro, que yo haya visto, no he llegado a contemplar ningún comentario negativo. Entonces, en comparación con otros trabajos, a lo mejor, ¿no? Que lo típico, buscas X trabajo y dices, pues no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y digo, yo he hecho mi trabajo, lo he hecho lo mejor que he podido en ese momento, mejoraré, porque el trabajo de doblaje es una cosa en la que cada día que haces algo, da igual, como si llevas 40 años doblando, 90 años doblando, siempre aprendes. Es un aprendizaje continuo de aquí a la muerte prácticamente, aunque suene muy duro, ¿no? Pero sí, realmente es una carrera de fondo. Y claro, en comparación con otros trabajos, es que no me daba para ver comentarios negativos. Lo único que yo veía era que a la gente le ha gustado mucho nuestro trabajo, que la película es una maravilla, que a la gente le ha encantado, que nuestros personajes que nos han dado para doblar son maravillosos. Mucha gente que al principio a lo mejor no le gustaba porque es que el diseño, por lo típico, ¿no? A ver, es normal. A todo el mundo le gusta el estereotipo Saiyan, de me transformo, de soy maravillosamente rubio con los pelos largos y tengo mucho poder y hago ondas vitales por los ojos. Pero luego a la gente le gustó después de ver la película y dijeron, hostia, tío, pues no, en verdad me gustó. Pero es que incluso, claro que esto es que son cosas que a lo mejor en muchas entrevistas no hemos comentado porque no hemos tenido pie para hablar tanto, ¿no? A lo mejor. Eh, en el propio cine, cuando nosotros presentamos la película, a la Sí. gente se volvió loca. O sea, la gente, En el ¡guau! No sé qué, qué preestreno. guay. En el preestreno. El día 1 fue el preestreno en Madrid. Y nosotros fuimos nos invitaron y fuimos y estuvimos muy a gusto. Y luego después de presentar la película, que fuimos los dos últimos en hablar porque éramos como la nueva incorporación, pero además éramos como, sé que el protagonista es Gohan y sé que es Piccolo, pero nosotros tenemos también mucho protagonismo, salimos en el póster. Hombre, claro. Digamos que somos de los protagonistas antagonistas antihéroes, ¿no? Por así decirlo. Y claro, acabamos los últimos, la gente terminó de ver la película y muchísima gente
pero muchísima gente se paró a decirnos maravilloso trabajo, nos ha encantado, gente que tenían, hay unas pancartitas que dieron, que yo la tengo pegada por aquí en la puerta, de la película que venían con la entrada. Y la gente se quedó flipando. Y nos vino para que la firmáramos, y nos vino para felicitarnos, oye, fírmame aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y luego en el propio salón, además de alguna pancartita que otra, hicimos el favor, porque a lo mejor eran ya las últimas personas, nos vino a lo mejor con una camiseta, sí, fírmame la camiseta, no sé qué, porque es que no han dado pancarta, no sé qué, no sé cuánto. La gente es que quería, es que buscaba activamente que le firmáramos, ¿no? Entonces el recibimiento fue acogedor, no, es que yo creo que no tiene palabra realmente para definirlo. No Fue se puede maravilloso. describir, fue muy chulo, fue muy chulo. Es que claro, yo lo que quería preguntar era si es posible lo de Nacho y Juan Luis, ya que me habéis dicho de que compartisteis atril prácticamente. Ujú. Esto pregunto para saberlo. Juan Luis, ¿tú estuviste en el atril con Nacho cuando...? Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿no? De hecho, yo Vale. fui el que le puso la silla y le di agua, lo vi en silencio y dije, le di una palmadita, le puse la mano en el hombro, buen trabajo. Lo ha hecho Es de que ese puta madre. momento, Te has ese sacado momento las fue. cosas como son. Yo le dije, te has sacado la polla. Y ya está. O sea, Pues así. Ese sí. momento fue muy emotivo, ese momento, porque además yo cuando terminé de grabarlo, yo recuerdo, además, esto como detalle, curiosidad, yo lo que hice en ese momento fue apuntarme cuando terminaba, o sea, cuando empezaba y cuando terminaba, digamos, cada grito. O sea, lo que se escucha en el cine es una sola toma de el grito, de lo que sucede, y yo, tal cual lo hice, me senté, me solté unas lagrimitas y dejé que siguiese grabando mi compañero Juan Luis. Porque Sí. fue un momento además en el que mi intención en esa escena era transmitir todo lo posible, ¿no? Lo que significa realmente ser un superhéroe, ¿no? Lo que significa esa escena y lo que realmente importa, ¿no? En ese momento, que es que al final es una escena con mucho significado para el personaje, ¿no? Y lo conseguí transmitir así hasta donde sé. Creo que nadie se ha quejado de eso y yo estoy muy No. contento también con ese resultado, ¿no? Y la verdad que fue una escena muy emotiva. Pero, claro, al final, donde mejor brilla la interpretación de esto, por supuesto, en cualquier doblaje, ¿no? Pero donde mejor va a brillar una interpretación siempre va a ser en las escenas donde realmente haya que interpretar y evidentemente los gritos, pues hay actores de doblaje que lo sabrán hacer mejor o peor, son de las cosas más fáciles que hay en doblaje, por así decirlo, ¿no? Porque no hay una carga interpretativa dentro de esas escenas. Y sin embargo, aún así, yo quise meterla. Yo quise, voy a interpretar ese grito, voy a sentirlo y querer con todas mis fuerzas transmitir lo que esté transmitiendo en ese momento el personaje. Y creo que en el resultado se nota mucho. Claro, eso yo lo hablé con él, ¿no? Que al final, si la gente que haya visto la película, esa escena concreta, hacia el final, ese último grito que da, es como. Es todo. O sea, eso al final, el último, es el tope, es el todo. Además, hay muchas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo por mi parte, por ejemplo, hablo. Que al final es una pena, es así. O sea, pero Gamma 1 es como. Ha tenido un poquito menos de protagonismo, ¿no? Porque al final, quien ha tenido a lo mejor la carga más épica, por así decirlo, es Gamma 2. Que aún así tienes escenas también muy chulas. Sí, tengo escenas muy chulas. Entonces, hay muchas curiosidades respecto a esto. Y es que, por ejemplo, cuando Gamma 1 se entera de lo que pasa, hablando sin spoiler de ningún tipo, yo lo quise transmitir también porque en ese momento se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese diálogo que tiene con Gamma 2, digo, es que va a pasar esto. Es que va a pasar esto. Y le quiere hacer saber que está junto a él en cualquier momento. Y le dice Gamma 2, no, tú ve a hacer esto otro. Y Gamma 1 dice, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, porque es que tu personaje también, al ser tan analítico,
el cómo lo transmitiste tú, Mm, porque tú estabas como barajando opciones en ese momento, ¿no? ujú, Y luego después, cuando ya al final de la película también hablas con Piccolo, por ejemplo, en esa escena. eh, yo creo que lo hiciste muy bien porque es que es tal y cual el personaje lo hubiese hecho. Y al final lo que quieres es acomodarte al personaje. Cuando estás haciendo una interpretación, tú eres actor de doblaje, tienes que adaptarte y ujú, tienes que saber transmitir lo que está transmitiendo en ese momento el personaje, ¿no? mm. Y, por ejemplo, Juan Luis hizo un muy buen trabajo, ¿no? Sobre todo en esa escena en la que hay como una Gracias. discusión entre Gamma 1 y Gamma 2. Y esa discusión es que se siente, porque es como cuando discutes con un hermano tuyo, al final. Y, y estás como intentando convencerle de que no haga esto porque no Claro. es así como tienen que ser las cosas, tal. Y yo, sin embargo, estoy en plan, No, y sí, además hay algo muy me suda el importante. pito, que no pasa nada. Hay algo muy importante, y es que en ese momento concreto, Gamma 2 asume una responsabilidad, se da cuenta del follón que hay y dice: voy a hacer esto, y es lo que dice Nacho, ¿no? Porque soy un superhéroe, voy a hacer esto, Mm, voy a salvar la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Y yo como, no vas a hacer esto solo. Y dice, vamos a ver, tú tienes que hacer esto otro, ¿no? Es como decirle, oye, el trabajo de superhéroe no lo puedo hacer yo solo. Te necesito para que tú hagas esto otro. Y claro, yo lo intento transmitir, ¿no? Es como un momento de toda esa escena hasta el final, hasta cuando se acaba prácticamente la película, momentos antes, ¿no? De todo el follón que hay. Gamma 1 es tensión absoluta de va a hacer esto y va a hacer lo otro y no sé qué y no sé cuánto y todavía no ha pasado esto, ¿no? No sé qué, claro, estoy hablando muy encriptado para que no se entienda nada, ¿no? Todavía no sé qué, alejaos de allí porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Claro, está en tensión continua, es ahora mismo un caos. O sea, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, las ha asumido todas y tiene que seguir actuando de superhéroe continuamente. O sea, continuamente. Y esa intención la ha intentado, ¿no? Y hay un momento curioso del doblaje concretamente, y mm. es que hay una parte, sin entrar en Mm. muchos spoilers, en la que Gohan dice, ¿ese es todo tu poder? Y dice, pues ahora te Sí. enseñaré yo el mío, ¿no? Yo le digo eso a Gohan. Mi personaje Gamma 1 se lo dice a Gohan al principio. Le dice, ¿ese es todo tu poder? Pues entonces no puedes vencerme. Y empieza a esquivar a Gohan y lo tira contra el suelo. Entonces hay como un pequeño guiño, ¿no? A esa primera escena, ¿no? Es Sí, como, pues no me voy a había aplicar lo fijado. que me ha enseñado. ¿Claro? ¿Perdón? Creo que No me había fijado. la frase exacta creo que era, ese es todo el poder que puedes ofrecerme. Creo que era Sí, algo así puedes lo que ofrecer, sí, decía. eso es todo el poder que puedes ofrecer. Sí, pues entonces no puedes vencerme. Alguna cosa así creo que le dijo Sí, Gamma 1. Y luego Gohan de vuelta en esa escena y dice, ese es todo tu poder, pues, pues ahora te enseñaré el mío, ¿no? Y es como ese pequeño guiño, ¿no? De ahora te voy a enseñar lo que me han enseñado a mí esta gente. El sacrificio que Joder. han hecho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? mm, Entonces, Joder. me gustó mucho esa escena, porque además, una pequeña anécdota que no es mía, pero sí es de Albaiceta, de se la va a Alejandro. apropiar, va a decir, No, toma. pero creo que es importante, porque él lo ha contado alguna que otra vez, pero creo que es importante, porque a él dice que esa escena es Mm. como aquí se define la película. Esta escena, esta frase, que es como que hay mucho caos de principio, ¿no? Y se queda todo en silencio, y de repente él suelta esa frase y dice, este es el momento donde se define la película. Aquí tiene que retumbar el cine. Y lo Retumbo. escuchó, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, esa pequeña curiosidad, ¿no? Que es como, Gamba 1 le dice eso y luego, de forma similar, él lo dice de vuelta como diciendo, este es todo mi poder. Ahora. Este es el momento. Ahora mismo. Mm, Entonces, pues, es que creo que merece la pena contarlo, que él no esté aquí, porque creo que además él la contaría, aunque él... Es que sí. Claro. ese día surgieron... Es que Dragon Ball une mucho a la No, gente y el doblaje y en que general, además, ¿no? por ejemplo, con la escena que hemos hablado antes de mi personaje pasaba lo mismo, que era como una escena clave en ese momento, ¿no? Mm, Entonces te tienes que poner en esa situación de aquí nos estamos jugando el pan. mm. Pero es que Y además la situación tendrías que haber estado en el sentido de que tendrías que haberlo visto. Cuando él terminó su escena, el Mm. estudio se quedó en silencio total. Mercedes no dijo nada, yo no dije nada, el técnico le dio a play, no se dijo nada. Vale, seguimos. Pero fue como un silencio sepulcral, ¿no? De decir, es como esto tiene que darse en silencio ahora mismo. cuando terminas de firmar algo que has hecho, ¿sabes? Es como, boom, ya está, se acabó.
Esto tira queda para aquí. adelante. Es Y como decir, esto queda aquí. no, fue muy emotivo, fue muy emotivo. Uf. Es que digo ahora, es que me habéis dejado sin palabras ahora mismo. Es que sí, eso, yo me acuerdo. Es que lo que iba a deciros era que, referido a lo que habéis estado hablando, yo me acuerdo que yo he ido al cine a ver esa película 2 veces. Yo he ido a verla, que por mí estupendo, pero yo he ido a verla tanto en japonés como en castellano, la he visto. Cuando fui a verla en castellano, dije, y os oí a vosotros, porque ya os oí en el tráiler de por sí. Pero... Y yo ya tenía la cabeza diciendo, a Gamma 1 y a Gamma 2 le tengo que hacer una entrevista a los actores sí o sí. Pero, cuando yo estuve en el cine y vi todas las escenas, cómo eran los personajes, la química que había entre los dos, dije, "Es que está guapísimo". Y se lo pregunté incluso aún con el amigo que yo fui a verla, que se está metiendo en el mundillo de Dragon Ball. Le dije, ¿qué te han parecido la película? Y dice, muy bien. Y le pregunté por Gamma 1 y Gamma 2 y le dije, ¿qué te han parecido los dos? Y dice, los mejores, son los mejores, de verdad. Un saludo Son por los, tu amigo. Un saludo. son los mejores. Un saludo. Entonces, a ver, ¿qué os pregunto? Sí, esto A también, ver, date un que... poquito de feedback positivo y es que, claro, tenemos la suerte de que nosotros hemos crecido viendo esto, anime, mm, hemos podido de alguna forma consumir más este producto que gente que a lo mejor acababa de empezar en el sentido de que, por ejemplo, cuando se doblaba Dragon Ball normal o Dragon Ball Z, nadie había visto anime y de por sí nuestros compañeros, muchos de ellos son ya gente que no está para ver anime o no consume anime o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros intentamos, ¿no? De todo lo que hemos visto, transmitir, ¿no? Ese conocimiento que nosotros tenemos de haber consumido anime. O sea, no porque hayamos consumido anime, ¿no? Pero tenemos esa suerte, ¿no? De decir, vale, sí, vamos a hacer esto así porque creo que así se tiene que hacer. Obviamente luego Mercedes nos va a decir esto así, esto así, esto así. Pero tenemos esa base que en realidad es mucha suerte al final. Porque a ellos le vino el producto de nuevo, Dragon Ball Z. Luego, obviamente, en la película están sobresalientes. En todo lo que han estado haciendo están sobresalientes. Pero claro, nosotros que acabamos de llegar, si ellos acabaran de llegar ahora, en ese momento, claro, ese feedback de anime que han podido a lo mejor no ver, no lo tienen. ¿Me entiendes lo sí. que te quiero decir? Entonces, a lo Mm, mejor Z, a lo mejor Ball, no tenían ese feedback, no sabían a lo mejor cómo. Ahora el anime está mucho más integrado, ¿no? Casi todo el mundo ha visto a lo mejor, aunque sea. Dragon Ball lo ha visto todo el mundo, prácticamente. sí, sí. Quien no conozca Dragon Ball, lo ves en la juguetería, lo ves donde sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese pequeño feedback positivo de hemos visto anime, sé cómo va un poco el rollo. ¿Sabes lo que sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Que eso lo Es comentaba también mucho que... Alba y Z. Sí, además, retomando lo que me dijiste antes, la mala suerte que tuve yo fue que cuando le hice la entrevista a Alejandro Albaiceta, Ujú, fue antes de estrenarse la película. Entonces tampoco ujú, pudimos hablar como estamos hablando nosotros ahora, ¿sabes? ujú. Entonces es una pena, porque me hubiese encantado ver esos detalles que me estáis contando porque son, vamos, bestiales. Él lo vivió Mm. mucho, estuvo muy cómodo. A ver, yo te puedo hablar como si fuera él, no soy él, pero Es que es que ya sabemos lo está que él piensa. enamorado de Eh, Albaiceta, al igual que lo estoy yo, porque es sí. que Es es una que, persona claro, tú también ten en que cuenta hemos que tenido somos la Es que es todos suerte la compañeros. voz de la de infancia, coincidir con ¿verdad? él, claro. Claro. Él lo se lo he dicho, o sea, nosotros tenemos mucha suerte porque la gente con la que contamos, que al final somos muy cercanos, dentro de Dasara, dentro de toda la gente de doblaje de Sevilla, somos gente muy cercana, con muchos somos amigos y con Albaiceta tuvimos esta suerte, empezamos a hacer entrevistas, nos caímos muy bien y luego en el estreno pues compartimos momentos, después de la película nos fuimos por ahí, nos pusimos a hablar un montón, entonces pues nos Mm. hicimos amigos al final realmente. Entonces, pues casi que todo lo que te podría decir él es que prácticamente lo sabemos no por nada, sino porque es que lo está diciendo en todas las entrevistas porque él de verdad está súper a gusto con el papel de Gohan y está enamorado de Gohan en general prácticamente porque él vive, lo pilla con mucho cariño, él se siente además ahora súper acogido porque ahora está recibiendo muchísimo feedback positivo,
Claro, también el doblaje, esto no es un secreto, de cómo se hacía antes en Z, cómo se hace a partir de Super en adelante a lo mejor, está mucho más cuidado. La gente se quejaba mucho de los gritos ahora son gritos. Alejandro grita como una auténtica bestia. Yo creo que todos los actores de doblaje a partir de Super en adelante lo tienen eso muy marcado, el gritar. Sin ir más lejos, José Meco es una bestia, es un pedazo de actor, grita increíble. Y se le ocurre un montón. También Pablo, también Paco, lo hacen increíble. Entonces, quieras que no, esto nos sirve también de feedback positivo a nosotros para poder dar una respuesta a esos gritos de la misma forma. Hay una parte donde gritamos Nacho y yo, que eso lo rehicimos en el Salón Manga de Jerez, ¿no? Que nos pidieron que hiciéramos, bueno, lo pidió Lo Alejandro. del ataque, ¿no? Sí, porque había mucha gente que no, a lo mejor no había bastante gente que no había visto la película, otra cuanta gente sí, pero claro, nos dijo, todo el mundo estaba pidiendo superataques de, pues lo típico, no, lo normal, de Gohan, de Vegeta, de Goku, no sé qué, hijo, Alejandro, nos tiene mucho cariño. No, pero yo quiero que Juan Luis y Nacho hagan un ataque, que me hagan un ataque, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pues sí, yo lo hago encantado. Y en escena, ¿no? Que es como, dice Nacho, maldito, no sé qué, y digo, 2, y digo, al ataque, y hago, ¡ya! Y José Meco, que es al final Broly, nos felicitó. Pero personalmente, vamos, que nosotros volvemos a lo mismo, somos amigos y tal y cual, pero profesionalmente, él nos felicitó y nos dijo, gritáis de puta madre. O sea, no fueron esas las palabras concretas porque ese día hubo mucho caos, pero básicamente nos dijo, gritáis de forma increíble. Porque ese grito concreto es, yo creo que, junto a la escena concreta de Nacho, de los gritos más fuertes, ¿no? De la película al final. Bueno, junto a Alejandro, en fin, los obvios, ¿no? Por así decirlo. Entonces Sí. dijimos, esto tenemos que cumplirlo, porque la gente va a estar muy pendiente de esto, queremos transmitir esto, queremos que quede bien y queremos que a la gente le guste, y esto tiene que ser así. Y conforme vimos, no practicamos el grito per se, conforme lo vimos dijimos, esto va a ser así. Y lo hicimos, grabó uno su pista, yo grabé la otra y ya está. Eso fue así. Joder, jo- de verdad, o sea, mis felicitaciones porque es que os quedó muy bien, la Muchas verdad, o sea. gracias. Muchas gracias. Lo que sí ya, creo que 3 preguntitas son muy cortas, tranquilo. Sin problema. Lo que hay que preguntaros es si ha habido de la película alguna anécdota o algo que graciosa o interesante que contar. Sí. Sí, yo me acuerdo de una muy, muy graciosa. Y es Yo que sí al tengo poca principio de la memoria, película. pero- Sí, te vas a acordar en cuanto la cuente. Te vas a acordar en cuanto la cuente, ya verás. Salía Doctor Gedo de la cárcel. Y nosotros hacemos extras ahí, hacemos ambientes de cárcel. Es verdad. Y entonces, Es verdad. ellos ¿Ah? empezamos, muérete, no sé qué, no sé cuánto. Y los dos decimos al mismo tiempo, Ah, muérete. Los dos, y digo, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar diciendo muérete? Nos empezamos a No, partir no el fue culo. muérete, fue otra palabra, pero Fue no me otra acuerdo palabra, cómo- pero yo no me acuerdo. El caso es que dijimos los dos al mismo tiempo la misma palabra y digo, pero vamos a Creo ver que cuánto tiempo era vamos a algo estar así diciendo como muérete. mequetrefe o alguna cosa así. Alguna cosa así. Y total, tuvimos que parar, empezar a descojonarnos. Ah, sí, bueno, y otra que ahora contaré yo, que era mía personal. Que me acabo de acordar, que siempre la cuento en la entrevista, no sé por qué ahora no me he acordado, pero me he acordado ahora. Ah, sí, la Que nada, entonces volvimos a grabar otra vez y ya dijimos, venga, del tirón, pero de primeras nos empezamos a partir el culo, porque era un mogollón de gente en japonés diciendo cosas. Y nosotros como, ¡muérete! No sé qué. Y pues nos empezamos a partir el culo porque coincidíamos en un mogollón de cosas, ¿no? Y luego una mía, que era muy graciosa, y es que yo estaba haciendo gestos de batalla contra Gohan, ¿no? Y claro, yo, ante todo, soy profesional, esto siempre lo dejo muy claro en todas las entrevistas, porque quiero dejar claro que yo, ante todo, soy actor de doblaje. Yo doy una calidad, yo doy una serie de cosas por las que he practicado mucho tiempo y la experiencia laboral me lo ha ofrecido, por así decirlo, me lo ha concedido. Entonces, pero claro, también soy fan. Yo empezaba a hacer los gestos de batalla contra Gohan, ¿no? Y practicarlos por encima, sin hacerlos muy exagerados, porque Mercedes tenía miedo de que nosotros nos hiciésemos daño en la voz, ¿no? A la hora de grabarlos. Y yo estaba, ya, no sé qué, no sé cuánto. Digo, Dios, qué guapo. Y digo, vamos a grabar ya, por Dios. Y ya. Y Mercedes se empezó a descojonar, Nacho se empezó a descojonar, creo que hasta el técnico se estaba partiendo. Y ya pues directamente a grabar. Y yo, ya, no sé qué. Lo disfruté muchísimo, pero me estaba descojonando. O sea, en ese momento estaba viviéndolo como un niño pequeño y Mercedes estaba partiendo la caja. Y dice, es que me
encanta. Y dice, es que me encanta. Estaba sentado en la silla de dirección y dice, me encanta. Se estaba descojonando. Tío, qué guay, tío. O sea, hay muy buen ambiente por allí por lo que veo. Mucho. Mercedes ha Es lo confiado que- en nosotros desde hace 2 años. Claro. Nos ha depositado una confianza increíble que sinceramente, y esto es así, solo 3 personas a lo largo de toda nuestra... Bueno, no, 4, no, 5, perdón, ya me estoy subiendo, ¿no? 5 personas en todo lo que llevamos de nuestra carrera de doblaje nos ha ofrecido las puertas abiertamente a tener esa confianza hacia nuestro trabajo. O sea, y es increíble, es espectacular, porque además no es solo... Que sí, claro, hay una, obviamente, antes que nada, hay una relación laboral entre el director y actores de doblaje, pero acompaña que es que estamos, por así decirlo, arropados, ¿no? Por así decirlo, como un equipo, por así decirlo, ¿no? Entre todos los que estamos, sobre todo en Sevilla, porque ahora mismo yo estoy trabajando en Sevilla, ¿no? Entonces, cualquier cosa la podemos comentar, la podemos decir, no hay un miedo de por medio que a lo mejor en muchos estudios puede pasar, ¿no? Que intimida mucho, la gente no es tan transparente, no se lanzan tanto a hablar contigo como, aparte de actor, eres una persona, ¿no? Por así decirlo. Y claro, no hay un feedback de... Por ejemplo, esto es una anécdota que nunca hemos contado en ninguna entrevista, y es que después de terminar las pruebas, nos fuimos todos los que estábamos allí a tomar unos refrescos, unas cervezas. Y empezamos a hablar, a conversar, a reír, pero durante mucho tiempo. A lo mejor estuvimos desde las... Ya te digo, hicimos las pruebas a lo mejor por la mañana, salimos a comer, de comer nos fuimos a otro sitio, de otro sitio nos fuimos a otro sitio, dieron las 11 y digo, Nacho, vámonos a la casa, que es que mañana tú tienes que trabajar y yo tengo que trabajar y no sé qué. Y dice, y yo, sí, vámonos ya, porque es que estaban pensando en irse a otro sitio. Y digo, yo ya no puedo más, vámonos a descansar porque no sé qué. Mucha gente también se empezó a ir, en fin, lo normal, ¿no? Y claro, hay un ambiente tan de cariño, ¿no? De, ay, qué bien lo has hecho, que no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, y si lo has hecho mal también, ¿no? Pero yo lo hubiese hecho así, ¿no? Pero hay un respeto, ya no solo como profesional, que sí, sino por tu persona, ¿no? Porque compartes un atril, compartes un entorno de trabajo con una gente que admiras, además. Es que para colmo de males es gente que tú has escuchado desde pequeño. Entonces, hay una mezcla de cariño, de admiración, de profesionalidad que es impresionante, de verdad. O sea, es increíble. No sabría cómo explicarlo con palabras porque es que no se puede explicar con palabras, creo yo. Yo creo que se puede explicar como si fuese una admiración mutua, ¿no? Entre compañeros. Porque Sí. al final, lo decimos aquí que somos amigos, pero somos compañeros de profesión realmente. Sí. Como profesionales, pues compartimos también muchas cosas, muchas anécdotas y al final, pues acabamos también entablando amistades por eso, porque conectamos al final y somos como un gremio. Sí. Ay, que me voy a estornudar. Me sale estornudo, tío, te lo juro. Ay. Vale, o sea, eso es bonito en verdad. Sentí ese orgullo por cada uno, o sea, está muy bien. Bueno, lo que iba a decir, me dijiste que fuisteis a la Premier de Madrid, ¿no? Sí. Ujú. Vale, y quería preguntaros, en este caso, que fue la primera vez que os visteis en la pantalla, ¿qué sentisteis al veros ahí, en la pantalla, reflejados con vuestras voces? Yo creo que se mezclaron muchísimos tipos de sentimientos. Hmm. Fue orgullo, fue expectación, un poco de miedo, porque claro, tú lo grabas y dices, está de puta madre a lo mejor, ¿no? Y luego pasa el tiempo y tú ya no te acuerdas. Y dices, uff, ¿cómo habrá quedado esta parte que la recuerdo de tal forma? ¿Cómo habrá quedado tal parte? Todo compastado, ¿cómo habrá quedado? Y claro, son muchas emociones, muchos nervios también, muchísimos nervios. O sea, de eso no cabe duda. De primeras, podríamos decir que había un meme, ¿no? Que éramos Nacho y yo, perro grande. Sí, no tengo nervios, no sé qué, no sé cuánto. Nos dan el micro, perro chiquito. Sí, bueno, nos encanta el trabajo que hemos hecho, estamos muy orgullosos, no sé qué. Pero realmente lo sentíamos así, ¿no? Pero claro, eran muchos nervios ante mucha gente. Dragon Ball es muy grande, es un producto que llega a masas, mueve países enteros prácticamente, porque es así, es de los primeros animes. Bueno, seguro que el anime que más se conoce, no sé si hoy día el que más se consume, pero el que también más tiempo lleva. Entonces,
también ha sido muy criticado por muchas razones. Sí, sí. Claro, entonces es una responsabilidad. Es una responsabilidad. O sea, nuestro trabajo al final, no solamente con Dragon Ball, pero con Dragon Ball tienes más, ¿no? Porque es muy grande, ¿no? Pero es una responsabilidad. Al final tú te ves en la pantalla y se te acumulan un mogollón de cosas. Se te acumula. Yo creo que sobre todo el adjetivo es orgullo. Tú te escuchas y dices, lo hice lo mejor que pude, lo di todo y esto puede gustar o no puede gustar, pero yo lo di todo. Lo que tenía en ese momento yo lo di todo, estaba al 100%. Volvemos otra vez a lo mismo. Puedes ser muy fan, pero tú tienes que hacer un trabajo perfecto, tiene que quedar maravilloso y tienes que estar al 100% dándolo todo. Y cuando es un producto tan grande como Dragon Ball, ya no es el 100%, ya es que rebasa por encima, tienes que estar totalmente centrado en ello. Joder. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo, o sea, el hecho de verme en él, sobre todo porque era como normalmente yo cuando como actor siempre me he puesto objetivos, ¿no? De, venga, pues quiero llegar a tal sitio, ¿no? O quiero tener un prota de esto, de no sé qué. Uno de los objetivos que tenía yo también era escucharme en la pantalla del cine, ¿no? Y haberlo cumplido además con Dragon Ball es que ha sido chulísimo. Y sí, fue una mezcla de orgullo, de alegría, de tensión también, de nervios. Yo lo sentí, vamos, esa noche fue casi mágica. O sea, porque es que es una experiencia muy chula. Es una experiencia muy chula. Ahora es que luego, para colmo, también el post ver la película, ¿no? Que es lo que te dije, nos fuimos con Alejandro. Vino también David Flores a hacernos una visita sorpresa, que Sí, es el que número 17. es la voz de Lemo y Y número número 17 17, también. que es, yo creo que al final la gente va a decir el número 17, pero claro, Lemo también. Yo es que yo lo recuerdo más por el número 17, que lo tengo más presente, ¿no? Y vino a darnos una sorpresa, nos fuimos a dar una vuelta. Y claro, compartimos todas estas emociones, todo lo que sentíamos, todo lo que pensábamos, hablamos de muchas cosas más y claro, ya no es solo lo que sientes viendo la película y viéndote en la gran pantalla, sino lo de después, ¿no? Porque claro, puedes pensar que a lo mejor se queda ahí, ¿no? El momento y luego te vas para tu casa y ya está, y sigue tu vida normal y realmente no, incluso a día de hoy, ¿no? Hace poco, hace nada, estuve poniendo estos póster y estas cosas porque no me había dado tiempo siquiera a ponerlos. O sea, quiero decir, incluso después de varios días de estar bien, de haber visto la película que haya salido, hoy día, sin ir más lejos, estamos aquí haciendo esta entrevista. Hoy día, esta película nos sigue dando ese feedback, ¿no? Al final, de sentimientos y de exposición ante el público, ¿no? Y de cumplir esas expectativas, porque quieras que no, la gente sigue viendo la película. Gente nueva vuelve a ver la película, gente que ya la ha visto la vuelve a ver por segunda vez porque le ha gustado, o porque no y quiere analizarla, o cualquier cosa. Entonces es una exposición continua y es un feedback continuo que tú recibes. Entonces, hombre, me encantaría que esto, hombre, como cualquiera al final, no parase, que fuera un feedback continuo de emociones, porque de verdad es una sensación que yo, es que vuelvo otra vez a lo mismo, creo que las palabras no lo pueden definir. Es normal. Mm. Qué mera. Pues. Bueno, la única pregunta que me queda por deciros es Ujú. básicamente ya como una despedida y una recomendación vuestra. La última pregunta es que ¿qué consejo le daríais a aquella gente que está empezando en el doblaje? ¿Algún Vale. consejito o lo que sea? Vale, pues yo voy a hacer la parte que siempre digo yo, porque Nacho está más enfocado a la otra. Yo voy a decir que. Porque es que sabes más. En ese campo sabes más que yo. Es que yo soy más. Es que yo sé, bueno, sí, bueno, no sé qué. Yo, como yo empecé, yo voy a dar el primer consejo que creo que es fundamental. Primero, para interesarse por esto. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Porque de la visión a la práctica hay un camino bastante largo. Y es practicar en casa. O sea, continuadamente. O sea, practicar, si no puedes diariamente, cada 2 semanas. Hombre, lo maravilloso y lo magnífico sería cada día. Pero practicar de forma continua, buscando siempre mejorar. Y además es algo que te va a ayudar mucho, porque ahora Nacho hablará de esto, pero ir a clases de doblaje te dan unas bases muy sólidas, una herramienta que vas a estar usando continuadamente, pero también vas a tener fallos que los profesores te van a corregir en clase. ¿Cuál es la historia? Que si tú no practicas en casa, no vas a poder
a lo mejor de clases de doblaje que puede ser un día a la semana, por ejemplo. Vale, pues con un día a la semana no es suficiente, porque tú vas a clase. Es como ir a clase de forma normal. Si tú vas a clase y no eres algo bueno en esa cosa que están explicando y no practicas en casa o no haces los deberes en casa, cuando vuelvas a ir a clase no vas a entender lo que está dando el profesor porque va a ser otra cosa por encima, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a tener fallos en clase que luego, si no practicas en casa intentando corregirlos, no va a haber un progreso. Es muy difícil, creo yo, que haya un progreso si no se practica de forma continuada en casa, junto con ir a una clase con profesionales de la voz. Eso también, estos dos es que me parecen fundamentales. Es que no puede ir uno suelto y el otro por otro lado. No es suficiente practicar en casa y no es suficiente ir solamente a clases de doblaje, porque estas dos se complementan totalmente. Era Nacho, pues que explique mucho más su experiencia, porque yo fui a clases de Sí. Barcelona, pero No, él pero tiene más experiencia en esto. él realmente ha comentado los dos principales consejos y los más útiles. El primero es practicar y el segundo es buscar una escuela donde hayan profesionales en activo que te puedan guiar, te puedan quitar vicios, te puedan aconsejar. ¿No? Esas son como las dos formas más eficientes de si quieres convertirte en actor de doblaje, ¿no? Yo voy a añadir un consejo más para aquellos que ya están finalizando sus estudios en doblaje o quieran ya empezar a rodar, y es que llamen puertas, ¿vale? Porque hay una tendencia a quedarnos en el sofá esperando la oportunidad que llegue mágicamente de que, ay, sí, bueno, es que he estudiado con tal profesor y tal profesor me puede llamar a trabajar, pero no te aseguran nada. Y el hecho de que estudies en ciertos sitios, porque en ninguna escuela de doblaje te van a prometer trabajo, eso desde luego. Si te prometen trabajo, sal de ahí porque es un esquema piramidal. Pero quitando ese tema, muchas veces es que si hay profesores que son directores se olvidan de ti o no te recuerdan o tienen un montón de gente con la que contar. Así que llama a todas las puertas que puedas, no te veas en la situación de no me llaman si antes no has contactado con directores por tu cuenta, te has interesado por saber si puedes hacer sala, te has interesado por saber si pueden hacerte una prueba o por si le puedes mandar una demo por correo electrónico. Ese tipo de cosas, el hacerte por ejemplo una demo también sería un buen consejo. Sí que lo veo que a los que quieren empezar pero no están empezando, pero pero llevan tantos años formándose pero no les llega la oportunidad, llamad puertas, hablar con la gente, sin por supuesto ser maleducados ni nada. O sea, evidentemente habrá que insistir un poco muchas veces, pero no es necesario tampoco que te vayas al Twitter de tal actor de doblaje y le digas, oye, mira, dame una prueba, por favor, ¿sabes? Rollo, no, coño, haga cosas y dice, muy buena, me llamo tal, mira que estoy interesado en saber si cómo acceder a esto, si podría hacer una prueba contigo, tal igual, por ejemplo. Pero la idea es hablar con la gente, que te conozcan, que te vean y sepan cómo trabajan. Y si a partir de ahí les gustas, te irán llamando poco a poco. Yo voy a añadir una cosa aquí que creo que es algo que junto a todo esto también me parece fundamental, y es tener una actitud, ¿vale? O sea, yo llevo, como ya te he comentado, trabajando la voz, si se puede decir de alguna forma, desde los 12 años. Tengo ahora 25. O sea, yo he luchado mucho. Yo venía de un pueblo pequeño de Córdoba, estoy ahora en Sevilla, o sea, imagínate el cambio. Y yo he luchado muchísimo por trabajar de actor de doblaje como cualquiera al final, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que tener una actitud ante ese trabajo porque pese a lo bonito que es, pese a todo lo maravilloso y las emociones que te transmite, es un trabajo, primero, muy sacrificado y segundo, muy duro. En el sentido de que vas a tener que tener mucha paciencia porque el doblaje es una carrera de fondo. Por esto que decía de que vas a estar aprendiendo cosas, no era una broma. Realmente, cada día vas a volver a un episodio tuyo que grabaste el mes pasado, por ejemplo, o una práctica que doblaste el mes pasado, o hace unas semanas siquiera, o hace unos días, y vas a decir, uff, pues no me gusta. Y a lo mejor en ese momento te parecía la mejor práctica del mundo, o lo habías dado todo. Y en ese momento a lo mejor lo estabas dando todo. Pero parte del progreso es ver que no todo lo que habías hecho en ese momento está bien, o que no todo está perfecto, o qué cosas podrías mejorar. Entonces, van a haber muchas piedras en el camino, ¿vale? Van a haber muchísimas piedras, van a haber decepciones, van a haber llantos incluso, lloros, sentir que no vales para esto,
y sentir que es difícil, ¿no? Porque yo he estado ahí, ¿vale? Entonces, es tener mucha perseverancia, muchísima paciencia. Y nunca, esto es un fallo que es muy fácil caer en él, ¿vale? No pensar que has tocado techo en doblaje, porque eso nunca se toca techo en doblaje, jamás. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas, siempre estás buscando cómo mejorar, cómo mm, mejorar no solo la proyección, la dicción, la Todo, interpretación, hay todo. muchísimas Sí, cosas que se pueden mejorar en doblaje. a los que estamos ya de profesionales, muchas veces nosotros nos escuchamos en trabajos a lo mejor de hace 3 o 4 meses Y menos. o menos incluso, y nos decimos, y yo qué mal está esto, que esto lo puedo hacer mucho mejor, que no sé qué tal. No porque Tampoco esté mal en castigándose sí, uno mismo, ¿vale? O sea, hay claro, momentos donde no tienes que porque, parar y decir, no oye. porque en sí estés mal, pero ves que puedes hacerlo mejor. Y mm, eso ya es, ese digamos, salto que has pegado, es indicativo de que estás mejorando. Yo, por mm. ejemplo, en 2 años y medio o 3 que llevo trabajando, me he visto que a cada cosa que hago cuando se estrena ya no me gusta. Porque me veo miles de fallos y miles de cosas que yo digo, tío, Claro, luego esto lo cojo ahora viene y Gamma me 1 lo y le pega y como. le dice, no, eres tonto, que se escucha maravilloso, porque a veces es algo normal, ¿vale? Incluso Mm, el autosaboteo y pensar, buah, qué mal está, no sé qué. Y ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que nunca se dice y creo que es muy importante. No todos los días vas a doblar perfecto. Es imposible. Vas a tener días donde no estés centrado, no sea tu día de doblaje, a lo mejor estás centrado, a lo mejor todo lo que tú quieras y doblas y no te gusta y dices, hoy no es mi día, no pasa nada. De verdad, todos hemos tenido ese día y a lo mejor incluso ese día te toca una combo de doblaje importante. O sea, yo he tenido combos de doblaje, sobre todo al principio, ¿no? Cuando empecé, que fui a doblar a Madrid, que yo digo, uff, no me veo yo hoy para doblar, no estoy hoy fino para doblar. Me ha tocado doblar igual, pero el director va a decir si eso está bien y si eso está mal. Pero no hay que frustrarse por eso, ¿vale? Ni porque una prueba te salga mal, ni porque una prueba te salga bien. Simplemente vive el momento, mucha paciencia y mucha perseverancia, que ¿vale? además Hay que tener mucha mentalidad para esto. hay un montón de compañeros que sus peores pruebas siempre cogen siempre les cogen. O sea, Mm, ya mm. te pueden poner tal, una prueba para un casting de tal Si- y dices, lo he hecho fatal, no me van a coger, te cogen. Sin Y ir luego más al lejos. contrario, haces la prueba de tu vida, te dejas la piel en la prueba Sí, y luego sí. no te llaman. Mira, Han sin ir llamado a más otros sitios. lejos. Otra anécdota más. Cuando yo hice la prueba, yo hice, vamos a decir, vamos a poner como extremo dos pruebas, ¿no? Hice una prueba en Beyblade hace ya cuando yo empecé. Le gustó mucho al director, pero al cliente no le gustó tanto o prefirió otra voz, simplemente, ¿no? Cosas que pasan. Entonces yo en ese momento dije, ¡buah! Me la he sacado. La mejor prueba de mi vida, la única que he hecho, pero la mejor prueba de mi vida, ¿no? Y no me dieron al personaje. No pasaba nada. Hombre, en ese momento te choca, ¿no? Y dices, joder, lo había hecho tan bien, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que llegué a Dragon Ball. Me hacen la prueba para 4 personajes. Y yo estaba que me iba a morir en el sitio. O sea, Mercedes lo comenta mucho, ¿no? Y dice, no es que venía temblando, no sé qué. Y yo estaba, no, Que Mercedes, no le claro, sí, dejabas, porque no sé no qué, le no sé dejabas cuánto. hablar. No le dejaba hablar en Mercedes. Dice, pero déjame que te diga cómo lo tienes que hacer. Y sí, 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 sí. Yo bebo agua, me llevé esta agua y dice, yo bebo agua y me callo, no sé qué, no sé cuánto, Mercedes. Y yo estaba, vamos, pero yo con Mercedes tenía toda la confianza, pero en ese momento es que me iba a dar una taquicardia. Claro, luego después de la prueba, maravilloso. Ya cuando fui a hacer el personaje ya estaba en mi sitio, ¿no? Pero lo que está diciendo Nacho, ¿no? Que a lo mejor las pruebas donde más, no fallos, ¿no? Tampoco fallo, ¿no? Pero donde más anécdotas tienes para contar, al final quizás son las que de repente chocan, ¿no? Y dice, esta es la buena. Y tú no te das ni cuenta, ni siquiera lo piensas. Simplemente lo haces, pues me ha pasado esto y lo cuentas como algo gracioso, ¿no? Me puse nervioso. Es la verdad, me puse nervioso. Mi Dragon Ball fue una cosa que desde pequeño me llenaba. Llegué a este personaje, al 2 y a G de toda esta gente, y yo me iba a dar una taquicardia y digo, es la prueba de mi vida. Me voy a morir ahora mismo. Es la prueba de mi vida. Claro. Hombre, entiéndeme, volvemos otra vez a lo mismo. Después, nervios, todo lo que tú quieras, pero yo tengo que cumplir y tal y cual. Lo de siempre. Es que lo quiero dejar muy claro porque no quiero que se sobreentienda que el fan está por encima del actor, ¿vale? Pero hay nervios, hay muchos nervios porque es una prueba muy grande, cada uno gestiona los nervios de una forma. Por ejemplo, lo comentó Mercedes, ¿no? Había un actor que no me acuerdo ahora mismo, que su forma de gestionar los nervios era quedarse totalmente callado.
Y dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, Mercedes, que esto es muy grande. Es que esto es muy grande, Mercedes. Y se quedó totalmente callado. ¿Y cómo era mi forma de gestionar los nervios? Sí, Mercedes, sí, lo hago. Sí, claro, es que no sé qué. Y Mercedes, pero déjame hablar, niños, es que no me deja hablar. Por eso te digo que las pruebas donde más anécdotas tienes para contar suelen ser las que al final te acaban dando... No, hombre, eso es una forma de hablar, ¿no? Pero muchas veces suele ser así, curiosamente, ¿no? Pero sobre todo, ya el último consejo, para no ser tampoco muy pesado, es que mucho ánimo, mucha paciencia, encontraréis piedras por el camino y tenéis que seguir hacia adelante si es lo que de verdad os gusta. Mucha gente os va a decir que no valéis, mucha gente os va a decir que os falta y para eso seguís practicando y va a haber mucha gente que quizá, por suerte a mí no me ha pasado y creo que a Nacho tampoco, pero os quieran sabotear, así que tenéis que tener mucho en cuenta vuestra perseverancia, vuestra carrera de fondo y seguir hacia adelante sin importar, ¿vale? O sea, es fundamental. Lucha por tus sueños, no un poco al final. Lucha por tus sueños, no, Sí, realmente hay sí. hay que tener autoconocimiento de hasta dónde puedes llegar. Claro. Y dentro de eso está el tú saber que vales esto. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado, no voy a decir en qué contexto se dice el pecado, pero no el pecador, pero me ha pasado de que ha habido gente que me han dicho que no valgo una mierda, que si tengo tal actitud no voy a llegar a ningún lado, si pretendo hacer esto no sé cuánto, pero yo sé lo que valgo como actor y sé como profesional cómo trabajar, hacerla bien las cosas. Y eso va por delante de cualquier cosa que te vaya a decir nadie. Porque una persona sí que te está intentando machacar, ponerte a los suelos para que básicamente le sigas el juego. Si tú tienes conocimiento de lo que vales, no le va a funcionar. Hay mucha gente que, sobre todo en el mundo del artisteo, hay mucha gente que sufre de síndrome del impostor, por ejemplo, y se dicen a sí mismos muchas cosas que luego no son reales y son percepciones que poco a poco, como actor, nos tenemos también que dar cuenta de cuánto vale nuestro trabajo. Y a veces cansa mucho también sabotearse a uno mismo, diciéndose lo que hemos dicho antes de, por ejemplo, que siempre se puede mejorar, tal. Eso yo es algo que lo tengo muy medido, porque en el momento que yo me fustigue de más, lo sufro y me afecta porque pienso que valgo menos que mis compañeros o que valgo menos de lo que yo tenía pensado en un momento. Así que por eso es importante conocerse a uno mismo y saber qué podemos hacer, dónde podemos llegar y hasta dónde nos falta llegar para poder saber ese punto de mejora, ¿no? Pero bueno, que al final eso entra dentro de la personalidad también de cada uno y hay quien tiene más facilidad para eso, esa aptitud la tienen, digamos, tienen más facilidad unas personas y hay otras que les cuesta mucho más. Y al final eso también es importante cuando vas a trabajar de esto, porque es algo muy sacrificado. Yeah. Pues ahí tenéis unos consejos bastante buenos. Una lección de vida. Una lección. Una lección de vida muy buena, de hecho. Así que nada más, chicos. Me he quedado sin preguntas. Lo único que puedo deciros es que muchísimas gracias. Se ha alargado tela la entrevista. Pero la verdad es que la agradezco. Y simplemente daros las gracias por vuestro tiempo. Y Muchas tanto a gracias. vosotros como a vosotros que estáis viendo el vídeo, claro. Y nada más, la verdad. Yo creo que ha sido una entrevista bastante completita. Creo. Ha habido cositas. Así que vamos a dejar por aquí ya la entrevista. Vamos a dejar por aquí ya el vídeo de una vez. Así que nada más, Me va a tocar Ahora toca su casita. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias, Nacho y Juan Luis, Muchas gracias. por vuestro tiempo. Y Gracias a a ti. vosotros también. Así que nada más, chicos. Espero os haya gustado, espero os haya encantado. Y nos vemos en la próxima. Chao.